Comenzamos. Bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, Señora de los dolores, Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. En las clases anteriores de este curso hemos presentado lo que podríamos llamar un marco preliminar para llegar a situar a la teología y por lo tanto a los lugares teológicos en la vida de la Iglesia, porque esa vida que pertenece a la teología y los lugares teológicos, por lo tanto. Hemos hablado, por consiguiente, de la fe y de la revelación. Porque sin ese marco previo fundamental no podemos ubicar a la teología. Y no podemos hablar adecuadamente de los lugares teológicos. Pero hoy ya nos vamos a centrar en la teología misma. Cuando decimos la teología, lo primero que tenemos que hacer es distinguir a qué nos referimos con el término teología. En el uso que ha tenido la palabra en la Iglesia, no hay, por lo menos en los primeros siglos, completa unanimidad. Porque el término teología, que es un término griego claramente, ¿no? En los 3 primeros siglos, por lo menos, ha sonado principalmente como un término propio de la filosofía y hasta como sinónimo de la parte suprema de la filosofía, es decir, de la metafísica. Así lo usan algunos padres como, por ejemplo, San Gregorio el Taumaturgo a mediados del siglo III. Lo usan en el sentido en que circula en la civilización helenística o romana, ¿verdad? Ese término es un término que Aristóteles usa como uno de los nombres de lo que llamamos metafísica. La metafísica es, según Aristóteles, episteme theologique o teología, logos acerca de Dios. Eso es lo que es eminentemente, porque precisamente por ser episteme tu ontos, es decir, ciencia del ente, trata de el ente eminentísimo, o sea, de aquella realidad que es del modo más pleno y perfecto, porque es acto puro. Y ese es el único ente que puede ser llamado Dios, dice Aristóteles. Bien. Pero precisamente porque trata
de lo que es, del ente, en cuanto que es, cuanto más perfecta sea la razón de ser, más ese ente tendrá razón de objeto de la episteme tu ontos. Y como aquel ente cuya razón de ser es la más perfecta es el que es acto puro, es del acto puro que trata eminentemente la ciencia del ente. Y por eso es ciencia teológica o teología. Bien. Con esto no he hecho más que recordar el origen del uso del término, ¿sí? Y el sentido en que circula habitualmente en ese mundo helenístico romano en el cual tiene su irrupción histórica el cristianismo y se difunde originalmente. Por eso digo, en el lenguaje de los santos padres, ese término en primera instancia está tomado en el sentido en que lo usa corrientemente la civilización en que se mueven y por lo tanto tiene un sabor más bien filosófico. Es claro esto, ¿no? Para nosotros, en cambio, decir teología suena primariamente a otra cosa, que es el uso del término en latín, sobre todo a partir de los siglos XI y XII, en que teología o teología, como quieran decirlo, pasa a significar primariamente sacra teología, es decir, la disciplina que se ocupa del conocimiento de Dios con rigor intelectual y por lo tanto, como dirán ya los autores del siglo XIII, por modo de ciencia, se ocupa de Dios. Es la ciencia acerca de Dios, pero a partir de Dios, es decir, partiendo de los datos de la revelación. Este uso tiene también antecedentes en la literatura patrística, porque ya en el siglo IV los padres capadocios, por ejemplo, usan el término teología en griego para referirse fundamentalmente al conocimiento de la Santísima Trinidad. O dicho de otra manera, al saber, a partir de la fe, por supuesto, del Dios que es uno y trino, acerca de la Trinidad Santísima que es Dios. Aquí, evidentemente, ya nos movemos en el terreno de la revelación y ya el término empieza a adquirir un sentido propiamente cristiano, como el que tiene en el siglo XII, dijimos, la literatura latina. A partir de ahí, de modo corriente, circula con esa denominación, a tal punto que también se refleja institucionalmente, porque toda universidad completa en el ámbito de la cristiandad va a tener una facultad de teología, que es la más importante de todas las facultades. ¿Sí? La facultad de teología en esas universidades es una facultad a la que no se puede ingresar si antes no se ha hecho otra facultad, que es la facultad de artes, ¿sí? Que es donde se estudian las artes liberales y la filosofía. Primero hay que cursar las artes y recién después se puede entrar a la facultas theologiae, que es la facultad de teología. Bien. Digo que el término ya para el siglo XIII es de uso tan corriente que hasta se usa institucionalmente, ¿no? Hay una facultad de teología, que nunca se llamó de otra manera. Y como hay facultad de teología, hay también
Recordemos que las universidades son corporaciones, es decir, a modo de gremios. Y como todo gremio, dan licencia para ejercer cierto oficio, ¿sí? Como las universidades son corporaciones de maestros y estudiantes, la licencia es para ejercer el oficio de enseñar. ¿Sí? Por eso habrá licenciados en teología, en sacra teología, y habrá doctores en sacra teología. Y algunas órdenes, como los frailes predicadores y los dominicos, darán como título honorífico a los más eminentes en la enseñanza de la disciplina el título de magíster o magister teología, maestro de teología. Ese no es un título de las universidades, insisto, es un título honorífico dado en el caso, no sé si fuera de la orden de predicadores se usó, pero en la orden de predicadores sí. Bien. Ahora, todo esto es nada más que para mostrar que el término teología ya para esa época está ampliamente consolidado en su uso como término que significa esa disciplina que es la sacra teología. Profesor. Sí, cómo no. Una pregunta quizás también para desarrollar un poquito más adelante, pero me gustaría pedirle si puede hacer alguna mención o algún contraste entre esta concepción de teología ya patrística y en esplendor en la escolástica, y como se entiende hoy, ¿no? Cuando dicen, bueno, voy a estudiar teología, ¿no? Lo que se enseña hoy, incluso en los ambientes católicos, ¿no? Sí, cómo Algo no. hemos dicho, recuerdo, pero me gustaría repetirlo en este capítulo, especialmente Sí. sobre la teología. Porque Perfecto. nosotros vamos a, si no entendí mal, nos vamos a centrar en el sentido tradicional de Por patrístico y supuesto, escolástico. sí, es el sentido que hay que retener, sí. A ver, yo estoy haciendo esta pequeña digresión histórica acerca del uso del término para llegar a la definición, ¿no?, de la teología. Pero antes de eso, me parece importante ubicar el uso del término que no coincide sin más con el ser de la cosa, porque yo dije, en la literatura patrística inicial no es común usar el término teología para lo que nosotros llamamos teología. Pero eso no significa que no exista lo que llamamos teología. ¿Está claro? A una misma realidad le podemos dar nombres distintos o podemos no nombrarla de manera suficientemente distinta, pero la existencia de esa realidad no se confunde con que se la llame de tal o cual manera. Es claro esto que digo, ¿no? La sacra teología, aunque no se llame sacra teología, en los padres de los 3 primeros siglos existe, y existe ya en los escritores del Nuevo Testamento, porque nadie duda que San Juan o San Pablo son eminentes teólogos, ¿sí? Es decir, aunque no se llamen a sí mismos teólogos, ¿sí?, aunque la palabra teólogo no esté en el vocabulario del Nuevo Testamento, ¿se entiende lo que digo? Pero sí existe la realidad del hábito teológico, del saber teológico, de la disciplina teológica. Es importante advertir que una cosa es el nombre con que eso se llama y otra cosa es su ser mismo, ¿no? Yo dije que ya en el siglo IV los padres capadocios sobre todo usan el término teología para algo en particular, ¿no? Ya lo analogan del ámbito filosófico al ámbito de ese saber que viene de la fe. ¿Se entiende? Nosotros hemos hablado de la fe hasta aquí y de la revelación. ¿Por qué? Porque lo que llamamos sacra teología no es otra cosa que un perfeccionamiento del hábito de fe. Es un hábito que presupone el hábito de la fe divinamente infusa por la gracia bautismal y que a esa fe la perfecciona bajo cierto respecto. ¿Sí? Eso tenemos que deslindar ahí cuál es ese respecto. Pero para decirlo
gruesamente, la perfecciona en cuanto la inteligencia humana, con su capacidad propia, elevada por la fe, procura inteligir más profundamente las verdades de la fe. Esa es la dimensión en que se ubica la teología, en la de la intelección o de la profundización intelectual por vía del discurso que es connatural a la inteligencia humana de las verdades de la fe o de los misterios de la fe. Cuando digo las verdades de la fe, destaco que la teología parte de verdades que procura profundizar como verdades. Y cuando digo que son misterios, estoy diciendo que esas verdades, las más importantes de esas verdades, trascienden el alcance de la inteligencia racional del hombre y que el hombre no las conocería si no estuviesen reveladas. Y aún estando reveladas, algunas de ellas no las puede demostrar por el discurso de la razón, racionalmente con la inteligencia humana, porque la esencia de esas verdades trasciende el alcance de la inteligencia humana. Estas dos cosas que he dicho implican la distinción entre lo que es un misterio sobrenatural en sentido lato y un misterio sobrenatural estrictamente dicho, ¿no? Pero si nosotros hacemos una primera caracterización de la teología como una profundización intelectual de los misterios de la fe, de las verdades reveladas, estamos dando la ubicación inicial de la noción de teología. Y estamos dando al mismo tiempo lugar a entender por qué existe la teología en la vida de la Iglesia. E incluso qué importancia tiene la teología. Porque si lo que procura la teología es una profundización intelectual de la verdad revelada por vía del discurso intelectual que es connatural a la inteligencia del hombre. Aquí lo que estamos diciendo son varias cosas que ubican, insisto, a la teología y tienen que ver con lo que usted me decía recién. Primero que nada, la teología tiene como punto de partida, como fundamento, como principios, las verdades de la fe. La teología no introduce verdades ni es un medio de revelación de nada. Desquiciaría el recto sentido de la teología quien pensase en la teología como una suerte de instrumento de revelación permanente. Está claro que descubre novedades que superan a lo dado anteriormente. En esto suele caer todas las formas progresistas de entender la teología, ¿no? La teología sustituye de alguna manera a la revelación, lo cual es una manera gnóstica en el fondo de entender la teología. La teología entendida cristianamente se opone al gnosticismo. A esto le podríamos dedicar una clase entera, me parece. No hoy, pero luego. La teología rectamente entendida se opone a todo gnosticismo, a toda forma de gnosticismo, y el progresismo historicista, por ejemplo, es un neognosticismo que se basa en la idea de que
el pensamiento humano progresa en la historia, que la revelación se da históricamente de manera progresiva, es decir, en los acontecimientos de la historia humana, sin más, no sobrenaturales, ¿sí? Por eso ese gnosticismo es enemigo de la noción de sobrenatural, la destierra, la suprime, procura su abolición, no hay sobrenatural. O lo que es lo mismo, todo es sobrenatural. Entonces la historia en su conjunto es la revelación. Y la marcha de la historia es una marcha progresiva y el progreso de la historia es lo que va revelando a Dios progresivamente. Eso se opone radicalmente al concepto cristiano de revelación, como lo hemos dicho, y constituye una forma de gnosticismo. ¿Por qué? Porque la revelación es algo inmanente al proceso de la historia, ¿sí? La historia por sí misma va configurando la realidad y cada etapa de la historia tendrá su teología, su manera de pensar acerca de Dios, ¿no? Se entiende básicamente de qué estoy hablando. Sí, 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 sí. El hombre va cambiando, con el hombre que cambia va cambiando el pensamiento humano y con el pensamiento humano que cambia va cambiando la revelación. ¿Por qué? Porque la revelación no es otra cosa que la marcha histórica del pensamiento humano. ¿Se ve? Exacto, sí, sí. Por Es eso ¿sí? es una forma de gnosticismo ocultista también, porque es como si También, hubiera ciertos iluminados, ¿no? De sin la duda. época, ¿no? Es, No sé, pienso en los bestsellers, por ejemplo, ¿no? exactamente, participa de la, como todo gnosticismo, de esa idea de que hay ciertos iluminados o alumbrados, como le llamaban los españoles, ¿sí? En el siglo XVI, precisamente a los protestantes, porque esa visión está profundamente ligada a la esencia del protestantismo, porque implica el desprecio de toda la tradición, que es lo contrario, es contradictorio con lo que es esencial a la teología y a la fe cristiana. Implica el desprecio de la tradición porque la era nueva ha superado la anterior, ¿sí? Es una cosa esencialmente otra y esencialmente distinta, pero además esencialmente superior. Volver a lo anterior es un retraso, es retrógrado, ¿sí? Bien. La noción de fuente ahí está totalmente perdida en el sentido cristiano y se reemplaza por otra noción, ¿no? Y los lugares teológicos también son pervertidos por completo. Bien. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Esta desviación estaría en la línea de un, como todo gnosticismo, de una especie de naturalismo, ¿no? Porque en el fondo es un desprecio de la distancia que hay entre la realidad natural y Dios. Y es un desprecio del carácter sobrenatural de la revelación divina, que ha llegado a su culminación en Cristo, el Verbo encarnado y Redentor. Por eso se pierde por completo aquí la noción recta y cristiana de lo que es principio, es decir, de lo que es arjé, para decirlo en griego, de lo arcaico, ¿no? Si uno dice arcaico en el sentido griego cristiano original, está diciendo la fuente perenne de la verdad. ¿Está claro? Porque arcaico quiere decir lo que pertenece al principio. Hay un único principio que es la verdad. Es el que puede decir yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y ese principio único puede decir eso porque él es uno de la Trinidad. Es decir, hay un eje trinitario y cristológico del cual depende el conocimiento de la verdad. Y si no se parte de allí, ya no se está en la fe cristiana. Si eso se sustituye por el progreso inmanente de la historia, ya no pensamos cristianamente, ¿no? Pensamos gnósticamente, según un gnosticismo naturalista y racionalista a la vez. Pensamos también de modo modernista, porque ese progresismo es modernista. Bien. En el sentido de la herejía modernista, ¿no? Ahora, contra esto, opuesto a esto, y fijémonos que aquí
también la noción de misterio es suprimida, ¿no? Yo subrayé el hecho de que esas verdades recibidas por divina revelación son misterios, las verdades más importantes, porque trascienden el alcance de la razón humana, ¿no? Si trascienden esencialmente el alcance de la razón humana, nunca pueden ser algo que surja del proceso inmanente de la historia humana, ¿sí? Por una dialéctica intrínseca a ese proceso. Bien. Ahora, no pueden ser algo que deje indiferente al cristiano respecto del mundo, es decir, da lo mismo que sea cristiano o que no sea cristiano, porque está en la marcha de la historia y la marcha de la historia es lo que importa, ¿no? Bien, ahora volvamos al eje. Hay otra manera de suprimir ya de entrada la noción recta de la teología. Una es subsumirla en algo que es puramente natural o racional o inmanente al hombre. ¿Está claro? Porque ahí hemos cortado la relación que tiene la profundización intelectual con el dato revelado. Esto es esencial para los lugares teológicos, porque los lugares teológicos es donde hay que ir a buscar el dato revelado. La metáfora del lugar acá apunta a esto. ¿Dónde encuentro esa verdad revelada y cómo la encuentro en ese lugar? ¿Se ve? Y la preocupación por eso es fundamental cuando admito que hay una revelación divina de la cual el teólogo tiene que partir. Ese es el dato de partida, no es a lo que llego, es el principio del que parto, el dogma revelado, la doctrina de fe divinamente revelada. Para el teólogo no es un resultado, no es el fruto de una elaboración humana, es el punto de partida dado a su fe cristiana y a partir de ahí razono. Y razono para profundizar el conocimiento de ese dato revelado, de esa verdad de fe. De ahí la preocupación por mostrar, y esta es una dimensión esencial de la teología, dónde se encuentra esa verdad de fe en las fuentes de la revelación, es decir, en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Esa verdad está contenida en las fuentes de la revelación y por eso es una verdad de fe. Y la primera misión de la teología es mostrarla ahí, mostrar que esa verdad está contenida en las fuentes de la divina revelación, las fuentes en las cuales bebemos el conocimiento del depósito de la verdad revelada, que son las Sagradas Escrituras divinamente inspiradas y la sagrada tradición de la Iglesia. Y esas dos fuentes inseparablemente, es decir, no disociadamente, sino una y la otra. Esto quiere decir que a la Sagrada Escritura la recibimos y la leemos en la Sagrada Tradición. Las dos cosas son inseparables, ¿se ve? No podemos disociarlas entre sí, porque son dos fuentes de la misma y única revelación. Pero tan apartada de esta idea gnóstica, racionalista, naturalista, que tiene una larga historia, es decir, no solamente es el neognosticismo que existe hoy día, sino que ya existen los gnósticos del siglo II. ¿Se ve? Basili de Valentín, Cerinto y compañía. Bien. Esa actitud racionalista se echa siempre, ¿no? Como un error posible. Es una tentación constante. Hoy día ampliamente difundida como realidad a la que se hace, tentación a la que se ha cedido, digamos. ¿Sí? Pero hay otra opuesta, y es la idea de que la inteligencia racional del hombre no tiene nada que ver con la fe. El primer error, ¿cuál sería? La inteligencia racional del hombre es la que produce la fe de alguna manera. Hay muchas maneras de sostener eso, ¿no? Pero si yo digo, por ejemplo, a modo de los modernistas, que los dogmas no son más que símbolos vacíos de contenido, los cuales el pensamiento del hombre les da significado según la época de la historia en que el hombre vive, ¿está claro?
entonces estoy haciendo que el contenido de la fe sea siempre un producto del hombre solo, del hombre por sí mismo, del hombre en su inmanencia racional. Pero hay un error opuesto que en realidad forma parte del mismo extravío. Eso ya lo captaremos en segunda instancia. Pero el error opuesto, ¿cuál sería? Sostener que la fe es mera fe y que el intento de profundizar con la inteligencia las verdades de la fe es contrario a la fe. Es el modelo de la fe como fe ciega, como fe opuesta a la razón y opuesta a la inteligencia. Esto también es de origen, está ligado históricamente a los orígenes del protestantismo, de otro modo que el iluminismo, porque en el protestantismo se da paradójicamente la combinación de los dos extravíos. Por un lado, el extravío inmanentista en virtud de la concepción subjetivista de la fe que tiene Lutero, Calvino, y por otro lado, el extravío irracionalista o, llamémoslo de otra manera, fideísta, que implica el rechazo de toda intervención de la inteligencia racional humana en las cosas de la fe. La inteligencia del hombre no tiene nada que hacer en el terreno de la fe, se tiene que ocupar de otra cosa. Es impotente para entender nada que vaya más allá de los asuntos materiales y temporales de este mundo. A eso se tiene que dedicar. ¿Se entiende? Es lo que podríamos llamar la inmanentización y secularización de la inteligencia humana. La razón del hombre es tan poca cosa que le sirve para ir al mercado y para poca cosa más. ¿Se entiende? Pero si pretende inmiscuirse en las cosas de la fe es por pura vanidad y soberbia. Es demoníaco hacer que la inteligencia racional del hombre se meta en las cosas de la fe, se ocupe de las verdades de la fe. Se advierte esto, ¿no? Esta es la otra tentación opuesta que suprime claramente la teología porque la hace imposible. Es imposible, declara esta visión, que la inteligencia racional del hombre profundice las verdades reveladas. No está llamada a eso, no debe hacerlo. El intentar hacerlo es una tentación que hay que evitar, ¿no? Las cosas de la fe son de pura fe y la fe es nada más que una actitud primariamente de la voluntad de confiar en que Cristo me salva y se acabó. ¿Está claro? Y eso es todo. La fe es puramente volitiva y afectiva y la inteligencia racional del hombre con eso no tiene nada que ver. Esto también suprime la teología. En los dos extravíos, en el gnóstico, que lo humaniza todo en la religión, y en lo porque hace del hombre una especie de superhombre que contiene en sí mismo y por sí mismo, lo que erróneamente algunos llamarían sobrenatural, ¿no? Eso está en el hombre mismo. Como decían los antiguos gnósticos, están los hombres espirituales y los hombres espirituales pertenecen a la divinidad, son en ellos divinidad, ellos mismos son divinidad. Por lo tanto, lo que sale de ellos es de suyo divino. Bien. Es una manera, por eso el gnosticismo es siempre hostil al misterio de la creación, ¿sí? Es emanatista o es progresista. El progresismo es un emanatismo temporalizado, digamos. Es un emanatismo horizontal, no vertical como era el de los antiguos gnósticos, sino horizontal, en el tiempo. Al suprimir el misterio de la creación, suprimen también lo sobrenatural, porque la sobrenaturalidad
brota de la misma omnipotencia creadora de Dios que el ser natural de las criaturas. ¿Se entiende? Es decir, es una visión que tiende a abolir eso. ¿Por qué? Porque tiende a ver todo como un proceso natural, ¿no? Ya sea en la verticalidad de las emanaciones de los eones, como decían los gnósticos antiguos, ya sea en la horizontalidad del proceso de la historia, en la que va emanando eras nuevas de otras eras anteriores. Bien. Hombres nuevos de otros hombres anteriores, históricamente, entiéndase, ¿no? Entonces la novedad, en lugar de ser algo que irrumpe sobrenaturalmente por la gracia de Dios, es un fruto del proceso histórico. Esa es la naturalización. El primer error lo humaniza todo. El segundo error, en cambio, lo deshumaniza todo en la esfera de la fe. Lo deshumaniza, ¿por qué? Porque lo irracionaliza. Al decir que la fe es cosa solo de la voluntad y del afecto, estaríamos diciendo que la fe no es humana. Al decir que la inteligencia racional del hombre no puede tener parte en la fe, o el que se inmiscuya en la esfera de la fe es contrario a la propia fe, suprime la fe. Si yo quiero entender lo que me dice la fe, es que ya no tengo fe, ¿no? Ese sería el complejo irracionalista. Si quiero entender lo que sé por la fe, es que ya no tengo fe. El que tiene fe no quiere entender nada. Bien, le basta la fe. ¿Pero qué es esa fe? Ya no es la fe cristiana. Entiéndase bien. Porque la fe cristiana es primeramente verdad, y la verdad no se recibe solo en el afecto y la voluntad, sino que primero que nada se recibe en el entendimiento, en la inteligencia. Y si no hay intellectus fide, si no hay inteligencia de la fe, en el fondo no hay fe. Yo dije que estos dos errores están vinculados, de hecho, y de raíz. ¿Por qué? Porque ambos suprimen algo que es esencial al misterio cristiano, y es su carácter teándrico. Y me voy a detener en esto. Cuando decimos que el misterio cristiano es teándrico, una palabra que usan los padres de la iglesia, sobre todo los griegos, ¿qué queremos significar? Queremos significar que ese misterio es un misterio en que la naturaleza del hombre, lejos de ser suprimida, abolida, eliminada, eso es lo que hace el irracionalismo, ¿no? Suprimir la naturaleza humana en la esfera de la fe. Lejos de ser suprimida, es asumida en todo su ser por la gracia de Dios. Es sobrenaturalmente asumida con todo lo que tiene de perfección como ser natural para ser plenificada por la gracia. ¿Está claro? Es lo que decimos, la gracia no suprime la naturaleza, sino que la perfecciona, la planifica, le da plenitud. La única plenitud para la que ha sido creada, además, porque no ha sido creada para un fin natural, sino para un fin sobrenatural. Existe para eso desde el principio. Es una naturaleza sobrenaturalmente elevada desde el origen, porque existe para un fin que es sobrenatural. Cuando decimos esto en la fe cristiana, entendemos que la gracia, la vida divina de la que el hombre se hace partícipe por la gracia, esa vida divina que le es comunicada por la gracia, eso, lejos de suprimir la naturaleza del hombre, la asume, y la asume
perfectiva y planificativamente. Si esa naturaleza es una naturaleza inteligente y racional, inteligente, racional, ¿la inteligencia y la racionalidad quedarán asumidas por la fe o no? Por la gracia y la vida de la gracia, y ciertamente que sí. Y tanto quedan asumidas que hay múltiples categorías de la revelación en la que eso está implícito con claridad. El concepto de fe que ha tenido siempre la tradición de la Iglesia implica que la fe ilumina al hombre, pero la metáfora de la luz alude primariamente ¿a qué? Al conocimiento de la verdad y por lo tanto a la inteligencia. Nunca se podía entender la fe cristiana auténticamente como una fe ininteligente, como una fe puramente volitiva o afectiva. Ciertamente que cabe un error intelectualista que redujese la vida de la fe a solo entender. Eso es una deformación posible, pero no es una crítica adecuada de esa deformación el deformar con otro reduccionismo, es decir, suprimir la inteligencia de la vida cristiana y quedarse solamente con la voluntad y la afectividad. ¿Se entiende? Bien. El teandrismo implica esa asunción transformadora y transfiguradora del hombre por la gracia de Cristo. Pero tiene su fundamento en el misterio mismo de Jesucristo. Porque teandrismo quiere decir unidad de lo divino y de lo humano. ¿Y dónde está el principio mistérico de la unidad entre lo divino y lo humano? Está en el ser mismo de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de la única hipóstasis del Verbo que se ha hecho carne. Este misterio de Jesucristo es el fundamento del teandrismo cristiano, porque es por la gracia de Cristo que nos hacemos partícipes de la vida que está plenamente en Él. Y nuestra humanidad es elevada a la condición de humanidad partícipe de la filiación divina. Hay un único Hijo, que es el Hijo unigénito del Padre, pero por este Hijo nosotros recibimos también por participación la condición de hijos en el Hijo, de hijos por la mediación del Hijo único, del monogenes, del unigénito, como lo llama el prólogo de Juan. El único engendrado del Padre en la eternidad del ser divino. La participación del teandrismo de Jesucristo es el teandrismo de la vida cristiana entera. Todo nuestro ser es transformado y transfigurado por la gracia del bautismo, pero sin que la naturaleza humana quede suprimida. Claro que no. Así como en la unión hipostática las dos naturalezas permanecen unidas pero no confundidas, distintas pero no separadas. Análogamente se da en nosotros, análogamente, porque en nosotros no hay, por supuesto, naturaleza divina. Análogamente se da en nosotros, por participación de la vida divina de Jesucristo, una unidad real entre la naturaleza humana y esa vida divina participada de la que somos beneficiarios por la gracia del bautismo. Esa vida que pertenece a la teología. La teología es algo eminentemente teándrico. Esto hay que entenderlo de entrada. El teandrismo de la teología como teandrismo en el misterio cristiano. Si uno se sitúa ahí, entiende incluso profundamente el nombre teología. Ahora sí, vuelvo
al eje de la clase como la venía planteando de entrada, ¿no? Como la iba a desarrollar, pero la pregunta que usted hizo la ha enriquecido enormemente. A lo mejor mi respuesta ha sido un poco larga, pero me parece muy bien para profundizar en lo que quería presentar. Si vuelvo al nombre teología desde aquí, se entiende bien que ese logos nuestro, el logos humano, que es algo de la inteligencia racional del hombre, el hecho de que discurrimos y discurrimos mediante palabras, ese logos humano queda asumido por la gracia redentora y santificante del Verbo Jesucristo nuestro Señor, del Verbo encarnado, Jesucristo nuestro Señor. Esa gracia asume el carácter lógico de nuestra inteligencia. Para que esa inteligencia lógica, esa inteligencia racional, para decirlo en latín, sea partícipe de la vida divina. Y por lo tanto, no un logos meramente humano, sino un logos humano elevado por la gracia santificante. Un logos humano que por esa gracia es hecho capaz de los misterios de Dios. Tiene cierta capacidad para entenderlos, para discurrir acerca de ellos. Al ser elevada esta inteligencia, conoce dimensiones del ser de Dios que solo Dios le puede revelar, sobrenaturalmente. Pero si Dios se las revela, quiere decir que Dios hace partícipe a esa inteligencia del hombre de esas verdades. Por lo tanto, la inteligencia ha sido elevada para que las reciba. Y si las puede recibir, es porque en alguna medida las puede captar, las puede entender. Y si de entrada ya en el propio acto de fe las entiende en cierta medida, puede profundizar esa intelección por medio de esa inteligencia, aún en ese carácter deficiente de inteligencia discursiva que tiene. Digo deficiente porque es una cierta relativa imperfección de la inteligencia humana, ¿no? El que sea discursiva y no plenamente intuitiva. Para ubicar a la teología es necesario entender la fe como algo que involucra la inteligencia del hombre. Esto ya lo hemos dicho en clase anterior, lo repetimos ahora. Ya la fe es hábito que iniere primariamente en la inteligencia. Hay un intellectus fidei, hay un intelecto de la fe. La fe es imposible sin cierta intelección. La fe es esencialmente suprarracional, pero en su constitución intrínseca es racional y razonable. Y esto lo ha entendido siempre la tradición de la Iglesia, ¿sí? Y toda la apologética cristiana de los 3 primeros siglos demuestra que la fe es entendida como algo razonable. Y es algo razonable porque implica la totalidad de la razón humana y la eleva por encima de sí misma. No que es infrarracional o irracional, contraria a la razón, sino que es plenamente racional, precisamente porque es suprarracional. Ahí está la paradoja del misterio. En la medida en que se deja iluminar por lo que la trasciende, se hace más plenamente inteligente. Y si se hace más plenamente inteligente, también se hace más plenamente racional. Hay un texto del Concilio Vaticano I en la Constitución Dei Filius, la primera constitución que surge del Concilio Vaticano I. Hay un texto que lo que declara con toda nitidez y con la autoridad del concilio es la posibilidad
de la teología. Y la enseña como una verdad de fe. ¿Está claro? ¿Qué dice este texto? Ahora lo voy a presentar solamente. Vamos a dedicar una clase entera a analizarlo. Y quizás más de una. Pero el texto este, ¿qué es lo que enuncia? ¿Qué es lo que sostiene? Lo que dice es que es posible. Es posible. Esta es una afirmación de posibilidad, ¿no? Es posible. Para la razón iluminada por la fe. La razón iluminada por la fe. A ver, dice que esa posibilidad no es una posibilidad para la razón humana sola. ¿Está claro? Sino para la razón iluminada por la fe. Ratio fide illustrata. La razón iluminada por la fe. ¿Qué es lo que es posible? Alcanzar cierta intelección y muy fructuosa de los divinos misterios o de los misterios. A ver, alcanzar cierta intelección es posible para la razón. Dice ratio, no dice inteligencia o intellectus, dice ratio, para subrayar qué cosa, que habla de la razón en cuanto, la inteligencia humana, perdón, en cuanto discursiva. ¿Se advierte? Es la razón iluminada por la fe, no la razón por sí sola, insisto en esto, sino iluminada por la fe, o sea, elevada sobrenaturalmente por el don de la fe divina, es posible alcanzar cierta intelección. Cierta intelección. Dice cierta intelección y no cualquier intelección, sino cierta intelección. Ese adjetivo quiere subrayar que es una intelección no absoluta, no perfectísima, sino alguna intelección. De los misterios, es decir, de las verdades que trascienden el alcance de la razón. Por eso no lo puede hacer la razón por sí sola, sino solamente la razón iluminada por la fe. Es claro esto, ¿no? El punto de partida es una razón iluminada por la fe, que sería el sujeto del cual se dice que tiene la posibilidad de, ¿no? ¿Está claro? Y el punto de llegada es una intelección de los misterios. Tanto el punto de partida como el punto de llegada son sobrenaturales. ¿Se advierte esto? Entre un punto de partida sobrenatural y un punto de llegada sobrenatural, ¿habrá un medio meramente natural? No, señor. Porque es posible que esta inteligencia iluminada por la fe, esta inteligencia racional, esta razón, esta capacidad de razonar iluminada por la fe, alcance cierta intelección de los misterios y de las verdades reveladas que son intrínsecamente sobrenaturales y por eso son misterios. Es decir, en sí mismas trascienden el alcance de la razón humana, que son el objeto propio de la teología. La teología, como veremos, también tiene que tratar con verdades que son de orden natural, porque forman parte del depósito de la revelación o porque están conexas con verdades sobrenaturalmente reveladas, de manera necesaria, ¿no? Pero lo que es propio, materialmente, contenido propio del dato revelado son los misterios de la fe, es decir, las verdades sobrenaturales, que si no estuviesen reveladas no conoceríamos. A esta se refiere el texto del concilio, ¿no? Es posible alcanzar cierta intelección de los misterios, y las llaman misterios a estas verdades con palabra ya acuñada en el texto de la traducción griega de los 70 del libro de Daniel, ¿no? Y que de ahí pasará a otros textos del Antiguo Testamento ya compuestos directamente en griego, y de allí la tomará el Nuevo Testamento como término propio para significar la revelación divina, los contenidos de la revelación, en cuanto el hombre no los puede conocer si Dios no se los revela. Son esos
esas cosas escondidas en la sabiduría de Dios, que si Dios no se las revela al hombre, el hombre no las puede conocer. Y de todos esos misterios hay un misterio por excelencia. Yo usé la palabra diciendo el misterio cristiano hace un rato. Esa expresión viene de San Pablo. Cristo presente en medio de vosotros, los cristianos. Ese es el misterio por excelencia. Porque todos los otros misterios, todas las otras verdades del designio eterno de Dios que no podemos conocer si Dios no nos las revela, tienen su centro en este misterio supremo que es Jesucristo el Señor y la iglesia de Jesucristo. Los misterios pueden ser inteligidos en cierta medida. Hay una posibilidad de entender. ¿Se entiende? Ese entender ya no es la fe. La fe es el punto de partida. ¿Está claro? La razón iluminada por la fe puede alcanzar cierta intelección de los misterios. Esto va contra toda negación de la capacidad de la inteligencia iluminada por la fe de razonar acerca de los misterios. ¿Está claro? Es decir, contra toda negación de ¿qué? De la teología discursiva, es decir, de la teología como ciencia. La teología como ciencia es posible, está diciendo ese texto del Concilio Vaticano I. La teología discursiva es posible como profundización racional de la fe. Pero pone condiciones para que se realice esa intelección y muy fructuosa, adviértase. Sobre esa fructuosidad también hablaremos en clase próxima. ¿Cuáles son los frutos de esa intelección? Esa cierta intelección de los misterios. ¿Qué fruto tiene? El concilio afirma expresamente eso. Es posible cierta intelección y muy fructuosa de los misterios. Fructuosísima es el texto latino. Una cierta intelección y muy fructuosa de los misterios. Pero pone condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Puede alcanzar la razón de fe sin dirección. Primera condición, dándoselo Dios. Adviértase que ese dándoselo Dios implica que el esfuerzo racional, que es el saber teológico, no puede alcanzar su término sin un don de la gracia divina. ¿Está claro esto? La intelección, como es de un misterio y por lo tanto es de orden sobrenatural, no puede ser término de actos que sean meramente naturales. Por lo tanto, esa operación del discurso intelectual podrá alcanzar cierta intelección de los misterios siempre que Dios se lo dé. Está claro, dándoselo Dios. Es decir, hay un don de la gracia divina que es necesario para que se haga posible el alcanzar cierta intelección de los misterios. Advirtamos que en la reflexión teológica se puede especificar a qué gracia en particular se refiere, ¿no? Pero recordemos que hay dones del Espíritu Santo especialmente ligados a la sacra teología, como son el don de entendimiento, el don de ciencia, el don de sabiduría, sin los cuales propiamente no puede haber una gran teología fructuosísima, ¿no? Es imposible eso, se advierte, imposible. Pero para que haya aún una mínima teología, tiene que haber una gracia divina de por medio, una gracia, llamémosla teológica. Bien. Profesor, sí. Estamos llegando a la hora. Si quiere, dejamos acá y retomamos a partir de las dos condiciones. Perfecto, digo una sola cosita más, sí. Bueno, la primera cuestión es que lo de Dios, y nombro la segunda. La segunda, ¿cuál es? Que busque, que realice una búsqueda. Ahí viene la parte
de actividad que tiene que poner. Tiene que ser receptivo de la gracia el hombre teólogo, el cristiano teólogo, ¿no? De esa gracia que le permite alcanzar, dándoselo a Dios, cierta intelección. Pero además tiene que buscar, tiene que haber una actividad de búsqueda, pero esa búsqueda tiene que ser, según el texto del concilio, una búsqueda rigurosa. Piadosa y sobria. Dejamos la explicación de esto para la clase próxima, ¿sí? Una búsqueda rigurosa, piadosa y sobria. Está poniendo una triple caracterización de la búsqueda para que la búsqueda alcance su término y sea fructuosa, ¿no? Bien. Y luego el texto aclara, añade otra cosa más, las vías por las cuales se obtiene cierta intelección, que son, ora por la analogía de los misterios con las realidades naturalmente conocidas, ora por la vinculación de los misterios entre sí y con el fin último del hombre. Analogia entis y analogia fidei. Eso lo explicamos en la próxima clase, ¿sí? Pero ese texto es clave para ubicar a la teología en la vida cristiana. Muy bien. Dejamos aquí. Cómo no, y continuamos la próxima. Muy bien. El Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, así ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,